derecho, que no es sino un sistema de normas con características específicas que lo distinguen de otros sistemas normativos como la moralidad o los usos y costumbres, no es un fin en sí mismo. Las posturas teóricas o prácticas que ponen a las normas jurídicas como fines en sí mismas son posturas fetichistas del derecho. Todo sistema jurídico está hecho para la sociedad y no la sociedad para el sistema jurídico. Es por ello que cada uno de ellos, esto es, cada uno de los sistemas jurídicos, debe ser dinámico a los tiempos, necesidades y transformaciones socioculturales y no inamovible, absolutista ni totalitario. Las leyes no fueron hechas con la finalidad de crear leyes, sino que son instrumentos que median para alcanzar fines específicos que son englobados por la noción universal de bien común. El sistema jurídico, en lo general, o toda normativa jurídica, en lo particular, que sirva como mecanismo para favorecer intereses subjetivos y particulares, y no aquellos que son universales y públicos, es un sistema jurídico corrompido. Así, todo aquel espíritu de la ley que se dirija a beneficiar a unos, pero que ignore o ponga en desventaja a otros, es contrario a lo que se conoce como los principios fundamentales del derecho, pues los bienes jurídicos que éste tutela son parte esencial de todos los sujetos jurídicos en tanto que humanos, y no solo propiedad de algunos. ¡Esperen! ¡Paren el video! ¿Qué y cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué y cuáles son los principios fundamentales del derecho? ¿Qué y cuáles son los bienes jurídicos tutelados? La siguiente serie de videos, comenzando por este, tiene como objetivo aclarar precisamente estas preguntas. La palabra espíritu es, claramente, un término que remite al plano metafísico de la existencia, esto es, a aquella dimensión que está más allá de lo que los sentidos pueden captar. Independientemente de la realidad existencial de la mencionada dimensión espiritual o de la ausencia de ésta, los humanos hemos generado todo un sistema de narrativa explicativa de la vida que dicotomiza el universo en dos planos, el espiritual y el material. Según esta frecuente concepción de las cosas, la materia en sí misma carecería de vitalidad y sería vivificada solo gracias a una suerte de energía etérea que porta en sí misma la esencia de cada entidad viva y que, a través de determinados procesos que varían de tradición cultural en tradición cultural, penetra en la materia, convive con ella y la transporta de un estado inerte a uno de vida. A esta energía, los griegos le llamaban nous, de lo que posteriormente se derivó también en Grecia la palabra neuma, vocablos ambos que remiten a la inspiración, esto es, al proceso de ingresar aire al cuerpo. Las nociones de nous y neuma se transmitieron a la cultura romana, que las tradujo con el vocablo spiritus, que es el sustantivo del verbo spirare, o sea, de nueva cuenta, inspirar e, inclusive, alentar. Desde las más antiguas tradiciones como las mesopotámicas, la egipcia y la hebrea, la acción que en castellano moderno se conoce como respirar era el mecanismo a través del cual la materia cobraba vida, y de allí el clásico pasaje bíblico del Génesis en el cual Adam, posteriormente conocido como Adán, siendo en un principio solo de barro, se vuelve un ser viviente cuando sopla en él el aliento de vida, esto es, sopla en él el nous, el
spiritus. La relación etimológica entre los vocablos espíritu y spiritus es evidente desde su misma fonética. Transportando la perspectiva filosófico-cultural anterior al campo del derecho, se debe entender que el espíritu de la ley es aquello que le da vida a lo que, de otra manera, sería letra muerta, tinta simple sobre papel o, más modernamente, unos y ceros guardados en la memoria de alguna computadora. Pero, ¿qué es lo que da vida a la ley? Si tomamos en cuenta lo planteado al principio de este video, respecto de que la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para el bienestar general de los miembros de un colectivo, se tiene que concluir que aquello que vivifica la ley son las intenciones de transformación de la facticidad que aquella tiene para que el resultado sea el más benéfico posible para la generalidad social. Dicho en otras palabras, el espíritu de las leyes, de todas ellas, es el bien común. Sin embargo, las leyes, aunque siempre generales y fundamentadas en los mismos principios, no son por ello homogéneas, sino que se encuentran en una multiplicidad de áreas y de dimensiones sociales que, además, deben de salir del mundo de las abstracciones y ser primero contrastadas con y luego aplicadas a cada caso particular. Esto es, por ejemplo, los servidores públicos, desde los ministros de las Cortes de Justicia hasta quienes reciben los documentos en las oficinas de gobierno, todos se ven obligados, en mayor o menor grado, a interpretar las leyes abstractas para poder aplicarlas a cada caso en particular. Lo anterior no es siempre sencillo por diversos factores que obstaculizan entender el sentido de las leyes o su finalidad, con lo que se corre siempre el riesgo de fetichizar las leyes y pensar que son más importantes sus letras que lo que deseaban lograr cuando fueron promulgadas. Estos factores son de nueva cuenta muy variados y se despliegan desde absurdos como una mala redacción hasta filosófico-antropológicas como las transformaciones que las sociedades tienen en el tiempo y en el espacio que vuelven misteriosas las leyes que algún día fueron claras. Es para ello que la noción espíritu de la ley cobra importancia, pues se entiende que lo que vivifica la letra inservible es aquello que intentó lograr el legislador al momento de crear la norma. Era su fin meramente pragmático. Empataba su fin con la protección de un bien jurídico. Deseaba facilitar u obstaculizar procesos de transformación social. Lo anterior es de la mayor de las trascendencias, pues de ello se deriva la debida interpretación para la adecuada aplicación de la ley, al tiempo que también, posiblemente, de velar como disfuncional, inefectiva o anquilosada un determinado precepto. Así como el espíritu de los seres vivos los vivifica, pero con el paso del tiempo los abandona y vuelven a ser materia inerte, así pueden las leyes ser deseables cuando son funcionales y aplicables, o pueden dejar de serlo cuando su espíritu, esto es, la intención con la que fueron creadas, no es contemplada o su espíritu les ha abandonado por no ser su materia eternamente funcional.